Hola, hermosa mujer, estoy en esta oportunidad para comentarte que en nuestra iglesia tenemos un ministerio especial para nosotras, un ministerio de mujeres que se llama Florece. Y nosotras nos reunimos cada mes para tener un tiempo especial, para escuchar la voz de Dios. Así que ahora en esta oportunidad quiero compartirte y que escuches atentamente un mensaje que yo sé que va a tocar tu corazón, va a bendecir tu vida y te espero también para verte presencialmente cuando veas en nuestras redes sociales nuestra próxima reunión. Que Dios te bendiga. 15:13, en la versión Reina Valera, dice así, es un versículo que todos conocemos, dice: el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿No les ha pasado que siempre leemos la primera partecita nada más de este versículo? Y ahora quiero que podamos leer la versión LBLA, que dice así: el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Y como todos sabemos, nosotras, los seres humanos, no solo nosotras, pero todos, somos tripartitos. ¿Cómo estamos compuestos? ¿De qué? Espíritu, alma y cuerpo. Lo voy a decir así como me lo dijeron. Espíritu, ay chicas, me hice las uñas ayer, no puedo escribir. Espíritu, alma, cuerpo. Espíritu con E minúscula, no con E mayúscula. Porque el Señor nos creó a todos, nos creó así, en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Es cuando viene el Espíritu Santo, espíritu con E mayúscula, ingresa a nuestro espíritu, ahí es cuando lo vivifica. Porque ya todos sabemos que el Señor nos creó así. Y dice su palabra que Él nos dio un soplo de vida. Él sopló a nuestro espíritu y ahí respiramos nosotros y vivimos. Pero miren qué hermoso cómo era el diseño original y perfecto del Señor, que Él nos había creado con vida eterna. Pero no solamente la vida en el espíritu eterna, sino el cuerpo también iba a ser eterno. No íbamos a ver muerte. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó. Cuando viene el pecado en nosotros, ahí el Señor dice: hay condenación para el hombre, que es que haya muerte en el cuerpo, pero también el espíritu estaba muerto. Nosotros pecamos, caímos y el pecado rompió ese diseño perfecto que el Señor tenía para nosotros. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, de la única manera que nuestro espíritu puede recobrar esa vida es que el Espíritu Santo venga en nosotros. Si no, vamos a estar no solamente en muerte física, es decir, que en algún momento de nuestra vida vamos a morir, sino también vamos a tener una condenación eterna, una muerte espiritual. Entonces, cuando nos morimos, obviamente, lo que se va es esto, pero lo que queda es el espíritu. ¿Me entienden? ¿Se entendió más o menos? Es como un resumen, un pantallazo para que podamos entenderlo. Entonces, ayer cuando estábamos recibiendo la palabra, yo decía: ¿cómo puedo introducir esto? Y sé que es algo del Espíritu Santo que quiere que nosotras también nos sumerjamos y que venga sobre nosotros el Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces el Señor me trasladaba a este versículo y quiero que podamos juntas desmenuzar lo que dice Proverbios 15:13, porque aquí vemos claramente que se ven estas tres etapas o estas tres formas que nos componen a nosotros como seres humanos. Dice: el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Ahí en ese versículo podemos ver estas tres cosas. Porque ¿dónde se encuentran las emociones? ¿Dónde están nuestros sentimientos? En el alma. Entonces vamos a hacer así. Vamos a ordenarlo de acuerdo a cómo está ahí en el versículo. En la otra versión que leíamos dice: el corazón alegre. Es un sentimiento, nos habla de una alegría. Entonces las emociones, los sentimientos están en el alma. Vamos a poner primero el alma. Dice:
alegra el rostro. ¿De qué nos está hablando? Del cuerpo físico. Entonces, alma, cuerpo, dice, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Con E minúscula, me olvido. Espíritu. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo, que si tenemos un corazón alegre, si hay alegría en nuestra alma, en nuestro corazón, vamos a tener un rostro alegre. Y si ese rostro y ese corazón están alegres, nosotros vamos a tener un espíritu sano, un espíritu gozoso. Entonces vamos a ponerlo a modo de ejemplo así. Vamos a poner corazón alegre, rostro hermoso. Ahí vemos que el rostro hermoso no tiene que ver con las cirugías ni con todo lo que nos hagamos, sino con cómo está el corazón, ¿no? Porque podemos hacernos muchas cosas físicamente, pero nuestro corazón bien sucio, bien feo. Entonces, así vamos a tener un espíritu sano. Pero si nos tomamos de la segunda parte que dice el versículo, si tenemos un corazón triste, vamos a tener un rostro triste, pues se nos va a notar. Y por ende, ¿qué dice al final? El otro, en la Reina Valera, dice el espíritu se abate. Entonces, un espíritu abatido. Entonces, miren qué hermoso cómo el Señor siempre nos hace y nos enseña en su palabra que todo vaya de la mano. No que solamente nos preocupemos por una parte que nos compone, sino que nosotros podamos ser personas íntegras, es decir, que espiritualmente nosotros podamos ver siempre las cosas de forma integral. Por eso hay muchas personas que quizás se preocupan mucho por su vida espiritual, pero dejan de lado la parte del cuerpo físico. Y para el Señor sí es importante que nosotros amemos nuestro cuerpo, que lo cuidemos como tesoro, porque dice su palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Amén. Entonces es importante que lo cuidemos con sabiduría. Y acá podemos ver que el Señor siempre nos dice que todo va de la mano. Si nosotros tenemos un corazón triste, se nos va a notar en nuestra cara, se nos va a notar en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, vamos a tener enfermedades. Ya todos conocemos esas cosas que se ven y que se notan en nuestro cuerpo físico, y eso va a hacer que nuestro espíritu esté abatido. Entonces, para el Señor es importante que nosotras como hijas de Dios podamos alcanzar un espíritu sano, un espíritu que no esté quebrantado, un espíritu que esté sano. ¿Para qué? Para adorarlo, para poder adorarlo con libertad y con verdad. Vamos a leer Romanos 8:16. ¿Por qué? ¿Por qué esta importancia, ¿no? de este último eslabón, del eslabón del espíritu? Porque Romanos 8:16 dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ahí nos está hablando de dos espíritus, el espíritu de Dios y nuestro testimonio. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Entonces, para el Señor tienen que ir enlazados, tiene que haber una conexión entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Si en nuestro espíritu no le damos esa apertura, el Espíritu Santo no va a poder obrar, no se va a reflejar el testimonio en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está obrando dentro nuestro. Entonces tiene que haber un trabajo en conjunto siempre. Nosotras ceder, decirle: Señor, que tu Espíritu Santo trabaje con libertad en mí, para que ese testimonio de que yo soy hija de Dios se pueda ver, se pueda notar. Amén. Entonces, esta conexión que hay entre nuestro espíritu, porque así fuimos creados con un espíritu, y el Espíritu Santo que también está en nosotros,
tiene que tener una conexión que al Señor no se le escapa. Porque como siempre nos han enseñado, nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo, es decir, nosotros fuimos simplemente creados con espíritu, alma y cuerpo. Cuando el Espíritu Santo, es decir, cuando antes de aceptar al Señor, el Espíritu Santo estuvo trabajando con nosotros, nos estuvo rodeando, nos estuvo hablando a través de alguna persona, a través de alguna prédica que escuchamos en una radio, que vimos en la televisión. Todavía el Espíritu Santo no está dentro nuestro, pero está con nosotros, porque nos está rodeando, nos está trabajando, está labrando la tierra, nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Ahora yo digo, sí, la verdad es que quiero que el Señor entre a mi vida. Quiero tener un cambio diferente. Señor, te acepto en mi vida como mi único Señor y Salvador. Ahí el Espíritu Santo viene a estar en nosotros. Es el Espíritu Santo entrando en nuestro espíritu. Y a veces como hijos de Dios simplemente nos quedamos en ese estadio. El Espíritu Santo estuvo con nosotros, ahora está en mí y pasan años que el Espíritu Santo sí está, pero no hay dones. No sirvo en la iglesia, no edifico la iglesia. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, ay Señor, ya llevo años congregándome, soy buena cristiana, la verdad es que sé que el Espíritu Santo está en mí porque me ayuda, me guía, me consuela, pero ahora quiero que el Espíritu también venga sobre mí. Y ahí es cuando comienzan a fluir los dones que el Señor nos dio, esos regalos, cuando empezamos a edificar la iglesia de Cristo, cuando somos verdaderamente útiles, cuando empezamos a tener sueños, visiones, cuando el Señor nos da nuevas lenguas, interpretación de lengua, todos los dones que ustedes conocen. Ahí es porque el Espíritu Santo está sobre nosotras. ¿Amén? ¿Se entendió? Entonces, por eso nuestro espíritu fue creado ¿para qué? Para que podamos tener esa relación cercana con nuestro Creador, para que podamos tener esa relación directa con Dios, poder conectarnos, pero que también el Señor esté en nosotros, porque recordemos que el Espíritu Santo es una de las 3 personas de Dios, entonces el Espíritu Santo es Dios, entonces Él está en nosotros. Juan 4:24 dice así: Dios, lo que les decía recién, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué vemos que el segundo espíritu está con E minúscula? Porque al Señor le importa nuestro espíritu, el espíritu humano con el que nos creó. Sin el Espíritu Santo, nuestro espíritu no va a poder adorar en verdad. No vamos a poder ser verdaderos adoradores. Por eso el Señor hace este énfasis en nuestro espíritu, porque realmente a Dios no le importa qué tanto nosotros hagamos con nuestro cuerpo, porque podemos demostrar, como una vez había compartido en una prédica, podemos tener unas danzas hermosas, o hay muchas personas que laceran su cuerpo, lo lastiman en nombre de dioses, se hacen daño, se generan, se provocan heridas, o hay otras personas que por el contrario piensan que solo danzando ya están cautivando el corazón de Dios. Pero ahí el Señor nos dice que Él busca adoración en espíritu, es decir, que el Señor va mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Nosotros, los seres humanos, a veces solamente nos limitamos en el cuerpo y en nuestras emociones, es decir, en el alma, pero el Señor busca lo que hay en el espíritu. ¿Amén? Entonces, solo teniendo un espíritu sano, el Señor va a poder recibir esta adoración. Si nuestro espíritu no está sano, nuestra adoración no va a ser verdadera. Si nuestro espíritu no alcanza esa sanidad profunda, nuestra adoración siempre va a ser limitada, siempre no va a ser del todo sincera. Entonces, el espíritu es el último eslabón.
aquí, en la cadena que hemos hecho aquí. Es el último eslabón, pero es el más profundo. El espíritu es el más profundo. Entonces, para alcanzar esta profundidad en el espíritu, el Señor primero nos dice, tenés que ir sanando estas áreas. Sin sanar primero estas áreas, no vamos a poder alcanzar la sanidad del espíritu. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor en Proverbios? Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor siempre se maneja de esta manera, haciéndonos y recordándonos que nosotros estamos compuestos por 3 partes, que no tenemos que descuidar ninguna. Si no cuidamos nuestro corazón, vamos a alcanzar indudablemente muerte. Muerte física, ni hablar, porque aquellos que no guardan el corazón, que se entristecen, aquellas que simplemente todo el tiempo buscan enojarse, buscan herirse por cualquier cosa, eso se ve afectado en el cuerpo. Muchas mujeres alcanzan enfermedades que son degenerativas o enfermedades como artritis en los huesos. El cuerpo alcanza muerte, y ni hablar entonces del espíritu, porque es el eslabón más profundo. Entonces, el Señor nos dice, si queremos, una vez más les recuerdo, si queremos un espíritu sano, tenemos que, estas partes también tienen que estar sanas dentro de nosotros. Entonces, no sé dónde tengo el borrador. Acá está. No. Me dieron uno permanente. A ver. ¿O no anda el coso? Sí, dice permanente, Santo Padre. Bueno, entonces imagínense lo que les voy a decir. Imagínense ustedes el alma, ¿no? El alma. Vamos a ver primero este eslabón. Vamos a desmenuzar este eslabón. Y según la palabra de Dios, en el alma se encuentran las emociones, se encuentra la mente y se encuentra la voluntad. Una vez más, en el alma se encuentran las emociones, la mente y la voluntad. Entonces, si aquí en estas emociones, si aquí en el alma, porque vemos alegría, tristeza, todas esas son emociones, son sentimientos. A ver, ¿se borrará? ¿Se borrará o no se borrará? Chan, chan. Sí se borra. Vamos, total no estamos saliendo en vivo, gracias a Dios. Y no sé si habrá otro fibrón que no sea... Sí, dice permanente. A ver este. Marcador permanente también. Este no lo vamos a usar. ¿Son para pizarra? Esperemos que ande. Bueno, igual no voy a poder escribir hasta que no se seque. Pero bueno, entonces ustedes me entendieron. En el alma están las emociones, está la mente y está la voluntad. Entonces, si nosotras tenemos... Préstenme atención a mí, porque ya se distraen como los chicos en la escuela. Ya son grandes para distraerse así. Entonces, las emociones, cuando están alteradas o cuando están desequilibradas, tienden indudablemente a desequilibrar también la mente y la voluntad. Como por ejemplo, si nosotras tenemos preocupación constante, nuestra mente se va a ver dañada. ¿No conocen esas mujeres que se preocupan por todo? Que todo es un caos, que de cualquier cosa pequeñita hacen desastres y que ya se les vino el mundo abajo, se les arruinó todo. Y tarde o temprano, aunque nosotros no lo querramos ver, eso daña nuestra mente física. No lo estoy diciendo de mentira, es cierto. Nosotros está comprobado incluso científicamente que muchas personas alcanzan enfermedades en la mente. ¿Por qué? Porque se han llenado de estrés, se han llenado de preocupación en la juventud, porque no han sabido manejar esas situaciones traumáticas quizás y alcanzaron alguna enfermedad mental. ¿Por qué? Porque no cuidaron sus emociones.
Entonces ahí vemos en lo primero que una preocupación constante daña la mente y si daña nuestra mente va a dañar nuestra voluntad. Si tenemos la mente dañada, nosotros vamos a comenzar a elegir mal. Cualquier decisión que tengamos que tomar la vamos a elegir mal. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están lastimadas. ¿Listo? ¿Se podrá escribir? A ver, vamos a probar. Sí. Entonces, en el alma están las emociones, está la mente y la voluntad. Miren cómo nos creó el Señor, ¿no? Nos creó con las emociones, con nuestra mente y con nuestra voluntad. Y en el ejemplo que les daba recién, si por ejemplo una emoción en nosotros es la preocupación constante, eso va a afectar nuestra mente, nuestra capacidad de poder pensar, de poder usar la materia gris. Y entonces la voluntad, ¿qué es la voluntad? Eso. Es lo que nosotros hemos aprendido el libre albedrío, es poder elegir entre algo, entre dos cosas, elegir entre dos cosas. El Señor nos muestra y nos dice que la voluntad es elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces, teniendo todo esto dañado, nuestra voluntad va a estar viciada también y nuestras decisiones van a ser malas. Vamos a elegir mal, no vamos a saber cómo elegir. Entonces, aquí, porque en realidad lo que más se ve, cómo está, en qué condición están estas dos cosas, es en la voluntad. En las decisiones que nosotros tomemos, vamos a ver si tenemos una verdadera sujeción al Señor de nuestras emociones. En la voluntad se va a ver si de verdad nosotros hemos sido convertidas. En la voluntad, en lo que decidamos, se va a ver si realmente Cristo está en nosotras o no está en nosotras. Entonces, miren lo que dice Josué 24:15. Josué 24:15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Quiero que me subrayen, por favor, escogeos. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mira, esta persona tenía su voluntad sujeta al Señor. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo elijo servir al Señor. Eso es una voluntad sujeta al Señor, que no importa lo que pase, no importa lo que hagan los demás, no importa las decisiones incluso que tomen los que nos rodeen. Yo, mi voluntad, la someto al señorío de Cristo y elijo que mi casa sirva al Señor como sea. Amén. Y Deuteronomio 30:19, porque el Señor siempre nos dio esta libertad de poder elegir. El Señor es tan bueno, tan misericordioso, que no nos hizo como robots, que nos obliga y nos dice cómo tenemos que actuar. Él nos da a elegir, pero nos dice, es como que te doy a elegir, es como cuando le presentamos algo, no sé, un ejemplo, dos opciones a un niño. Vos elegí la que vos quieras, pero te conviene esta. El Señor siempre hace eso. Él nos dice de verdad cuál le conviene a nuestro corazón, a nuestra vida. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. El Señor siempre nos dio a elegir. Y mira lo que dice Dios. Ahí nos mostró, yo te di la opción de la vida y de la muerte, te di la opción de la bendición y de la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor siempre nos dice que nos conviene. ¿Y el ser humano qué tiende a elegir? Lo que no le conviene, lo que no nos hace bien. Pero Dios es bueno. Por eso, hermano, yo de verdad no comprendo cuando le echamos la culpa al Señor de las cosas que nos suceden. Cuando hay personas que, habiendo atravesado alguna situación fea, se enojan con Dios. ¿Por qué si Él siempre nos dio a elegir? Él siempre nos dio la opción
y nos dio el libre albedrío para elegir y encima nos dijo cuál nos convenía. Pero las que hemos tomado muchas malas decisiones en nuestras vidas hemos sido nosotras. Y a veces no directamente nosotras, hay consecuencias que nos vienen a nosotras por decisiones de nuestros padres quizás. Entonces, ante esas cosas, nosotras no elijamos enojarnos con Dios. Tengamos en cuenta esto, Dios le dio la opción quizás a mis padres, a mis abuelos, y ellos eligieron mal, pero Señor, hoy reconozco que no tenés nada que ver en esto. Es el hombre, es el ser humano que toma malas decisiones, pero el Señor siempre revierte. Él vuelve a engendrarnos, Él vuelve a regenerar todo eso que se rompió, que se quebrantó, y lo hace hermoso porque le pertenecemos a Él. Amén. Entonces, no vamos a poder, una vez más, no vamos a poder tomar buenas decisiones si nuestras emociones están alteradas o desequilibradas. Vamos a decidir mal en todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, yo puse algunos de los ejemplos, cómo es que una mujer puede negarse, es decir, puede negarse a tener intimidad con su esposo, a tener relaciones sexuales con su esposo ya casada, ¿no? Estando en orden con el Señor, cuando sabe todo lo que sucede afuera, cuando sabe que puede exponerlo a que caiga en adulterio, a que mire a otras mujeres, a que mire pornografía. ¿Por qué esa voluntad elegimos nosotras? Porque quizás tenemos una emoción que está dañada dentro nuestro, algo pasó en algún momento, algo nos dijeron, o puede ser que algo nos haya dicho una vez nuestro esposo y que quizás él nos pidió perdón por eso, una mala actitud que tuvo o una palabra que nos hirió, pero como no hemos perdonado, como nuestras emociones no están sanas delante de Dios, esa voluntad, es decir, la capacidad de elegir, se ve dañada. Otro ejemplo, ¿cómo puede ser que haya mujeres que deciden no congregarse, que deciden no rendirse delante del Señor, sabiendo que hay un sistema, que hay un mundo que quiere absorber a nuestros hijos y cambiarles la mente, dañarles la mente? ¿Cómo puede ser que hay mujeres que prefieran quedarse en la casa acostadas o salir a pasear y no que sus hijos estén en la casa del Señor? ¿Por qué? Solo puede haber esa voluntad viciada porque hay una emoción dañada. Entonces quizás a nosotros una vez un pastor o el pastor de la iglesia o un hermano de la iglesia nos lastimó, nos enojó, nos dijo algo, y eso hace que nosotros decidamos mal, hace que no tengamos una voluntad rendida delante del Señor. Y yo creo que ustedes pueden tener muchos ejemplos, pero es que todo esto va de la mano, todo es un combo, todo es algo integral. No es que, yo simplemente elijo no congregarme porque sí, o porque hoy no tengo ganas, porque ya voy a volver. No sabemos qué puede pasar. Vos no sabés qué le están sembrando a tus hijos en la escuela, sus amigos, sus vecinos, quiénes los están rodeando. No puede ser que solo pensemos en nosotras, en lo que nos lastimaron, en lo que nos hicieron, y no pensemos en nuestros hijos. A veces ellos manifiestan formas de ser, manifiestan incluso frases que no es porque son de ellos, es porque nosotras se los sembramos y quizás no nos dimos cuenta. Hay frases que pueden decir nuestros hijos, como por ejemplo, no, a mí me molesta esto de la iglesia, o me molesta tal hermano, no lo soporto. Entonces uno empieza a hacer para atrás y a preguntar, ¿el hermano realmente puede haber lastimado a tu hijo? No, pero quizás el papá o la mamá le sembró ese dolor. Entonces a veces nuestros hijos tienen dolores, tienen angustias que no les pertenecen a ellos, sino que se los sembramos nosotras. Porque hay un vicio, hay una herida que causó que nuestro corazón se entristeciera, y eso se lo trasladamos a nuestros hijos. Ellos son el reflejo de lo que hay en casa, sin dudas, sin dudas. A veces ellos cargan con cosas que
No tendrían por qué cargar si nos pertenecen a nosotras, así como nosotros muchas veces hemos visto consecuencias de las malas decisiones de nuestros antepasados. Nuestros hijos también ven las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces hay muchas emociones, hay un abanico gigante de emociones, pero uno de los que el Señor me hablaba es de la falta de perdón. La falta de perdón es algo que nos traba a nosotras como mujeres, es algo que no nos permite avanzar. Pongamos a la falta de emoción acá, ¿no? A la falta de perdón la coloquemos acá en las emociones. Cuando nosotros no perdonamos, quizás puede ser a nuestro esposo, puede ser incluso a un ex que una vez nos lastimó, nos hizo algo que dañó nuestro corazón. Eso después se ve en nuestro comportamiento con nuestro esposo actual, qué sé yo. A veces hay reacciones, hay comportamientos en nosotras como mujeres, hay una vergüenza extrema quizás a que nuestro esposo vea, no sé, puede ser nuestro cuerpo físico, puede ser nuestra desnudez, y quiero hablar con libertad porque somos mujeres, ¿no? Y a veces no es porque él tenga la culpa, sino porque hay algo dañado dentro nuestro. Y eso no está bien, eso no es correcto. Tenemos que pedirle al Señor que sane nuestra herida. Si alguien nos lastimó, si alguien nos dijo algo, entró en nuestros oídos algo que nos hizo sentir inferiores, eso se lo tenemos que entregar a los pies del Señor, para que después nuestra voluntad no se vea dañada, que podamos decidir con libertad. Hay un pensamiento que puede haber entrado en nuestra mente, alguien que nos sembró un pensamiento que no venía de él, y lo vamos a ver directamente en nuestras decisiones. Entonces, mujeres, el Señor quiere que para que podamos alcanzar una voluntad sujeta a Dios, nosotros aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar. A veces nos quedamos estancadas demasiado en el pasado. A veces justificamos nuestras acciones con cosas que nos hicieron en el pasado. Nuestro papá, nuestra madre, nuestros hermanos. Y estamos todo el tiempo justificando nuestra forma de ser por heridas que nos causaron en el pasado. Y eso solamente lleva a que tengamos un espíritu abatido. Y si tenemos un espíritu abatido es porque el corazón está entristecido. Y eso se ve en nuestro rostro también. Entonces, si hay tristeza en nosotros, ¿qué pasa? Que a lo mejor nos levantamos todos los días y de la nada ya estamos tristes, estamos angustiadas. No naturalicemos a veces esas cosas. Pongámosla delante del Señor. Señor, quiero que trabajes en mi forma de ser. Porque es cierto que Dios nos hizo con una personalidad distinta a cada una de nosotras, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Dami, yo la amo mucho, pero a Dami le decís 2 palabras y ella ya se emociona. Le estás contando algo lindo, no sé, de un perrito y ella ya está con las lágrimas así. Pero porque su personalidad es así, porque su personalidad es más dulce, es más sensible. En cambio, yo soy más secota. A mí a veces me contás algo y no me mueve mucho, pero porque el Señor nos creó así, con diferentes personalidades, y qué lindo que así sea, ¿no? Pero a veces me estoy refiriendo a emociones que van mucho más allá de nuestra personalidad, a esas emociones que están albergadas en el fondo, en lo profundo de nuestro corazón, porque a veces salen de nosotros demasiados enojos. Hay mujeres que están todo el tiempo de mal humor, ¿viste? Las personas les sonríen, el esposo les sonríe en la casa, el hijo, los hijos vienen y quieren hablar, jugar con nosotras y a veces nos gana el mal humor. Nos lleva por delante el enojo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El Señor quiere que vayamos a lo profundo y que vayamos sanando todas esas cosas. Pero una vez más, recuerdo y quiero que lo estudien y que en estos días le pidan al Señor que las guíe a orar por la falta de perdón. Porque a veces nuestras actitudes tienen que ver con eso. A veces nuestra forma de ser tiene que ver con eso, porque no hemos perdonado. Y el Señor
no tiene nada que ver. El Señor quiere de nosotras un espíritu sano, que lo podamos adorar. Mujeres, no vamos a poder adorar al Señor como Dios quiere si no tenemos unas emociones rendidas a los pies del Señor y si no le pedimos al Señor que sane nuestro corazón. Entonces son 3 partes que hoy el Señor nos enseña que tenemos que aprender a manejarlas. Y no solamente tiene que ver con las mujeres que estamos casadas, sino con las jovencitas que no están casadas todavía. Yo siempre les digo que sanen esas heridas ahora, porque después cuando sean más grandes es mucho más difícil. Las raíces sí están más duras, es más difícil de sacar todo eso. Entonces, una vez le dije a una de las chicas, le digo, ¿por qué todo te hiere? ¿Por qué todo te tiene que lastimar? Le digo, tenés mucha vida por delante, no que todo te afecte, porque esas raíces de amargura, esa tristeza, van a ir viciando tu voluntad y van a hacer que ya elijas no venir a la iglesia, que elijas amistades que te hacen mal, que elijas estar en lugares que no te edifican. ¿Por qué? Porque empezamos a alimentar esas emociones negativas, esas emociones rotas. Entonces sanemos todo eso para que cuando conozcamos a la persona que es para nosotras, ya tengamos un corazón alegre. Y el rostro hermoso lo van a ver porque somos todas hermosas, pero que le sumemos a ese rostro un corazón alegre, que en el interior haya olor a perfume, no que haya olor a podrido. Que en el interior las personas puedan ver que somos mujeres sanas, que somos mujeres que estamos bien, Y esto de sanar el interior es algo que lo busca todo el mundo. Hoy en día está muy de moda, ¿viste? Andar escarbando, no sé, los antepasados, andar viendo los astros, hacer reiki, hacer meditación, porque el ser humano busca sanar lo interno, lo interior, pero no saben cómo. Pero nosotras sí sabemos cómo. Con Cristo podemos sanar lo profundo de nuestro interior. Cristo puede hacer esa obra en nosotras. Amén. Así que cerremos nuestros ojos así. Le pedimos al Señor, gracias te damos, Señor, por esta tarde, gracias porque estamos en tu casa, Señor, y somos bendecidas por ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que vengas a sanar nuestras emociones. Poné la mano en tu corazón ahí, decirle, Señor, sana las heridas de mi corazón, Señor. Cuántas actitudes se ven en mí, Señor, que no bendicen, que no edifican, que no son buenas. Señor, cuántas actitudes tengo en mi casa, con mi familia, Señor, que no te agradan a ti. Cuántas actitudes tengo quizás con mi esposo, Señor, con mis hijos, que puede ser, Señor, porque hay una emoción que está dañada. Hoy la rindo delante de ti, Señor. Hoy te entrego mi corazón, lo quebranto delante de tu presencia, Señor. Y te pido que vengas ahora como un buen sanador a cerrar esas heridas, a cerrar todo dolor, Señor. De una vez por todas, Señor, quiero que arranques de raíz la tristeza que alberga mi corazón, Señor. Que arranques de raíz, Señor, el dolor que hay en mi vida, Señor.